Hola niños, me da mucho gusto saludarles esta semana. Voy a continuar desarrollando las temáticas curriculares, en esta ocasión la oratoria y su finalidad. La oratoria es el arte de hablar con elocuencia, pero antes quiero felicitar a todos ustedes por haber entregado excelentes trabajos la semana pasada. Los invito a continuar esmerándose, siendo constantes y mejorando cada vez la calidad de sus trabajos. Estoy muy orgullosa porque han comprendido indicaciones y se han esforzado por entregarme un buen trabajo. Más adelante ustedes verán que a medida avancen con las tareas, así avanzará también su aprendizaje y que todo lo que estamos cosechando en este momento un día nos servirá en nuestro futuro. Antes de continuar desarrollando esta temática, voy a compartir con ustedes una reflexión que tengo a continuación. Nuestra reflexión dice: recuerda, no seas tan blando que te expriman, ni tan duro que te rompan. Más bien, sé sereno para que toleres y sabio para defenderte. Esta reflexión habla acerca del carácter. El carácter son todos aquellos rasgos que nos identifican. Y no sé si ustedes han escuchado que hay personas que dicen que tienen un carácter débil y entonces nosotros observamos que cualquier cosa les pasa, todos pueden pasar sobre ellos porque no son capaces de tomar sus propias decisiones y tampoco de defenderse, no de pelear, sino que de defenderse. Está la otra contraparte que dice tener un carácter fuerte y estas personas son implacables, nunca perdonan nada, son muy legalistas, entonces nunca son flexibles, pero cuando están ante una situación adversa se quiebran, las rompen muy fácil debido a la dureza que han atesorado en sus corazones. Entonces nosotros no debemos de ser ni muy blandos ni muy duros de nuestro corazón, sino más bien debemos de ser tranquilos, prudentes y pedirle mucha sabiduría a Dios para saber dirigirnos día a día. Esta es la reflexión con la que quiero comenzar y espero que ustedes también estén tomando una parte de todas esas reflexiones que he querido compartir con ustedes. Vamos a comenzar con la ayuda de Dios esta semana. Oratoria proviene del vocablo latino que significa el arte de hablar con elocuencia. La elocuencia es la elegancia en las palabras, hablar con fluidez y no se refiere simplemente al hecho de transmitir ideas a otras personas, sino de emplear técnicas y estrategias para ser memorables en las mentes del público. No sé si han escuchado que hay algunas personas que tienen gracia para contar las cosas, por ejemplo, en los sermones, y logran captar la atención del público desde el inicio hasta el final, y que nosotros recordamos partes que nos impactaron en nuestras vidas. Entonces, de eso se trata la oratoria, de ser memorables, de crear un impacto ante el público. La oratoria nace en Grecia, como la mayoría de artes y situaciones académicas que se cultivaron allá. Solamente que durante esa época se utilizaba la oratoria para alcanzar prestigio político. Habían unos hombres que eran los encargados de redactar los discursos y a eso se les llamaba logógrafos. Entre los oradores más famosos tenemos a Sócrates, Platón y Aristóteles. La finalidad de la oratoria es instruir, persuadir, disuadir y deleitar al público. En la primera, instruir u orientar.
es cuando un orador expone razonamientos que él está defendiendo como verdades. Y ejemplo de ello tenemos una predicación en la iglesia o cuando nosotros recibimos una clase. El siguiente aspecto sería persuadir y en este se pretende que el orador modifique la conducta del espectador hacia algo que quiere lograr, por ejemplo, un sermón o un discurso político. El siguiente aspecto es el de disuadir. En este aspecto, lo que quiere el orador es que el público desista ante una actitud negativa que se esté manifestando y en este caso puede ser una charla motivacional, una predicación o una charla preventiva. Y también existe el otro aspecto que tiene la oratoria que es simplemente el de deleitar. Y acá es como un propósito para divertir y para entretener. Puede ser un comediante o alguien que realice una ceremonia. Existe una clasificación para la oratoria. Hay de tipo social, que esta es en el ámbito humano, es decir, algo que esté relacionado con el ser humano y su entorno. Puede ser que participe de una ceremonia. Está también el otro tipo que es el académico y este lo que busca es transmitir conocimientos y culturizar al público. Está también el de tipo político y este es el que trata asuntos del Estado. El forense es cuando se utiliza en asuntos jurídicos o que se nos presenta un informe de un juez, de un abogado o de un fiscal. El siguiente aspecto es el referido a las cualidades que debe de tener un orador. El primer aspecto es el autoconocimiento. Nosotros debemos de conocernos a nosotros mismos, saber cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades y también nuestras habilidades o aptitudes. Un orador debe de poseer personalidad y con esto me refiero al estilo propio de cada persona y de esta manera que logre impactar al público. El otro aspecto es la pasión. Se nota cuando un discurso se dice con pasión porque logra ser recordado por el público. El otro aspecto es la invención y este aspecto se refiere a la creación del discurso. Un orador lo crea con anticipación y utiliza todas las herramientas necesarias de redacción que ya se conocen para hacerlo desde el inicio muy interesante porque el inicio es la parte más esencial de un discurso ya que es el que logra captar la atención del público y a medida avanza pues mantenerla. El otro aspecto es la conexión. Un orador debe de conocer los rasgos del público para congeniar con ellos. El otro aspecto es la claridad y este se refiere a la manera en cómo se dice el discurso, porque es necesario que se utilice un lenguaje sencillo y evitar un lenguaje rebuscado. El otro aspecto es la seguridad. Un orador debe de transmitir una calma, una serenidad ante el público y controlar muy bien sus nervios. El otro aspecto es la sensibilidad y este aspecto funciona bastante porque los discursos que tocan a la sensibilidad logran su objetivo. Para esto es muy importante que nosotros mismos trabajemos en nuestra propia sensibilidad, porque si no somos sinceros al transmitirlo, el público lo va a captar.
Y el último aspecto es la imagen profesional. Una imagen vale más que 1000 palabras. Y la forma en cómo se va a vestir el orador, cuál es el peinado que va a utilizar, depende del público al cual se va a dirigir. Cuando estábamos en el colegio, observaba que muchos de ustedes cuando tenían que pasar a exponer se ponían demasiado nerviosos. Entonces acá hay 4 consejos que pueden evitar el miedo a hablar en público. El primero es practicar. Cuando usted arme su discurso, el texto que usted va a expresar, debe de practicarlo varias veces, no memorizarlo, sino que usted debe de practicarlo para conocer qué es lo que hay dentro de ese texto y que si olvida algo, usted lo pueda sustituir eso que ha olvidado con otras palabras, pero que vayan referidos a la misma idea que usted quiere transmitir. El otro aspecto es la respiración. Muchas personas hacen lo mismo que yo, que tienen muchas ideas y las quieren decir todas a la misma vez y entonces olvidamos respirar y eso hace que nos trabemos o nos quedemos callados en algún momento. Y esto solamente hace que los nervios aumenten. El otro aspecto es tener un buen comienzo, ya que un buen comienzo es la primera parte que va a causar un impacto al público, entonces va a ocasionar que el público centre la atención en usted, en lo que usted va a decir, entonces debe de tener un buen comienzo. El otro aspecto es que usted debe de conocer el tema, debe de hacerse un experto en eso de lo que usted va a hablar. ¿Y cómo se logra esto? Esto solamente se logra leyendo, leyendo y leyendo muchas veces y practicando. Entonces, aquí les dejo estos 4 consejos que evitarán el miedo que ustedes pueden sentir en determinada situación ante el público. Un aspecto más que quiero compartir son estas técnicas para tener una buena oratoria. La primera técnica es no memorizar. Como le decía yo anteriormente, debe de practicar, pero no se aprende el discurso. También debe de tener control de su mente. Recuerde que nosotros somos dueños de nuestras propias acciones y decisiones y entonces debemos de estar tranquilos y controlados. El otro aspecto es la preparación. Con anticipación debe de redactarse ese discurso. También la multimedia. Se debe de tener una práctica del lugar donde usted va a estar y del equipo al que va a manejar. También el lenguaje no verbal. Recuerde que el lenguaje no verbal es aquel que complementa al verbal, entonces que nuestros gestos, ademanes y movimientos estén de acuerdo con lo que nosotros estamos diciendo y no que nos contradigan. Otro aspecto es el movimiento. Ayuda a relajarse el que usted se mueva y se desplace ante el público, no que se quede estático. Y el último aspecto es la interacción. En algún momento de esa plenaria, usted dirige una pregunta al público, trata de la manera de hacer que el público participe o simplemente dirige su mirada hacia los ojos del público. Esto también hace que el público se sienta incluido en lo que usted está hablando. Bueno, niños, hasta aquí llega esta semana, la temática de esta semana y espero que ustedes hagan muy bien sus trabajos y que me los estén enviando por los medios ya establecidos. Nos vemos la próxima semana y les mando muchos saludos y abrazos. Dios les bendiga.